Muy buenas lifters, bienvenidos un día más. Hoy os voy a contar cómo estoy empezando a plantear el déficit calórico de este año, la definición, el corte, llamadlo como queráis. O sea, es un proceso en el cual vamos perdiendo grasa poco a poco y es algo que normalmente suelo plantear, o por lo menos ya lo hice el año pasado por estas fechas, más que nada porque me viene bien. O sea, voy poco a poco, con pausa, con tiempo, como me gusta hacer las cosas. Hace tiempo, por ejemplo, que ya pasé de hacer las típicas fases de volumen que se gana bastante grasa, luego tenemos que dedicar mucho tiempo a perder esa grasa. En definitiva, prefiero mantenerme bien todo el año, estoy en ese punto. Sé que muchos de vosotros y vosotras también estáis en ese punto de que os gusta veros bien todo el año, aunque hagáis vuestras fases de volumen y definición. Bueno, pues tampoco es cuestión de ganar un montón de grasa para luego perderlo. Y ahora, por ejemplo, he iniciado lo que es mi proceso de definición, vamos a llamarlo así, aunque no tengo mucha grasa que perder, pero sí es un proceso en el cual voy obteniendo cierta recomposición corporal, mejorando la composición, perdiendo algo de grasa, manteniendo en la medida de lo posible la masa muscular y básicamente lo que estoy haciendo es eso. En principio he empezado con un ligero déficit calórico. No suelo hacerlo muy agresivo, normalmente hay personas que hacen una fase de corte en pocas semanas para perder cierta grasa y luego retomar la fase de volumen, pero como digo, yo ya estoy bastante alejado de esas fases, más que nada porque no me motivan nada. O sea, es cierto que con eso podemos ganar algo más de músculo, normalmente también mejora un pelín más el rendimiento, pero normalmente hay que priorizar un poco lo que más nos gusta, ¿no? Si podemos entrenar manteniendo un físico relativamente magro sin necesidad de hacer ese tipo de cosas, porque llevamos ya bastante tiempo entrenando, pues lo ponemos en una balanza y decimos, ¿qué es mejor para mí? ¿Hacer estas fases de volumen y definición o mantenerme más o menos bien todo el año haciendo pequeños volúmenes pero que no subamos mucho de grasa y luego definiciones? Bueno, pues en ese caso yo estoy en el segundo punto y lo hago así, básicamente subo un poquito de grasa, o sea, un poco de peso, y luego, por ejemplo, en la primera mitad del año lo que voy haciendo es una fase de definición de forma pausada, de forma lenta, poco a poco, perdiendo grasa, y de esta manera lo hago mucho más relajado y no necesito que si bajar mucho las calorías, hacer mucho cardio, en definitiva, todo esto. Bien, pues como digo, no hay mucha grasa que perder, por lo tanto, de momento he metido un pequeño déficit. Cardio hago el mismo, o sea, cuando digo el mismo es el mismo. Antes, por ejemplo, también por la mañana daba ciertos paseos, a veces en ayunas, a veces sin ayunas. En definitiva, como me apetecía, no es algo que tenga pautado, por lo tanto, simplemente sigo haciendo lo mismo. Y de hecho, los que me seguís por redes sociales, pues a veces veis que subo historias paseando por un camino, paseando por donde sea. Bueno, pues ese tipo de cardio es el que voy incluyendo poco a poco. Según vayan pasando las semanas, es cierto que si veo que necesito algo más de actividad, pues incluiré un poco más de cardio, aunque sí que es cierto que tengo margen para bajar las calorías. Como digo, todavía las he bajado muy poquito. Estoy más o menos en unas 2.600 calorías, con lo cual es algo que todavía se puede bajar bastante. He llegado, por ejemplo, si pienso en definiciones de hace años, a consumir 2.000 o por ahí, así que eran definiciones bastante más agresivas. Cuando, por ejemplo, os hablo de que hay personas que hacen mini cuts o definiciones muy agresivas en pocas semanas, por ejemplo en 4 semanas, estamos hablando de bajar aún más las calorías. A mí eso, por ejemplo, no me interesa, aunque también lo he probado en su momento y son cosas que también suelen funcionar. Pero bueno, lo dicho, yo de momento estoy con ese déficit calórico, más o menos esas calorías, añadiendo el mismo cardio. El entrenamiento sigue siendo también el mismo, suelo entrenar unos 4 días por semana y no he aumentado el entrenamiento, que es normalmente un error que también se suele cometer, el hecho de decir, yo, ahora que estoy en definición, voy a aumentar el entrenamiento. Antes hacía 4 sesiones, ahora voy a hacer, por ejemplo, 5 o 6. Pues no, vamos a seguir con lo mismo, vamos a intentar mantener marcas o incluso, ¿por qué no? Podemos seguir progresando en cierta medida. Seguramente, cuando pasen ya varias semanas, pues no voy a ser capaz de seguir progresando, pero en un principio sí, podemos seguir mejorando en algunos ejercicios. Así que el objetivo en ese punto sigue siendo el mismo. Y luego si hablamos de suplementos, que es algo que siempre gusta saber, ¿qué suplementos estás tomando para definir, Iván? Bueno, pues en este caso, nada. De momento no estoy utilizando absolutamente nada. Lo que no quiere decir que quizás más adelante sí que utilice algo, ya lo diré. No sé si utilizaré cafeína, no sé si utilizaré, por ejemplo, extracto de té verde, cualquier cosa de estas que nos puede ayudar un poco en la pérdida de grasa. Pero vamos, que normalmente las veces que lo he probado, la mayor parte de grasa se pierde por el déficit calórico, por el entrenamiento, por la actividad diaria y ya está. Esto nos puede apoyar un poco, pero nada más. De momento ya digo, no utilizo nada de eso y como veis el plan es muy sencillo. A veces pensamos en protocolos para perder grasa
que son realmente complicados, que tenemos que llevar una tabla de Excel ahí pensando en los entrenamientos, en las cargas, en por ejemplo el cardio que hacemos en ayunas, sin ayunas, el cardio por ejemplo antes de entrenar, después de entrenar, bueno, en definitiva, cosas que pueden tener cabida, pero yo pienso que para una definición normal y corriente, para un proceso de pérdida de grasa o de recomposición corporal, se puede hacer mucho más sencillo y más llevadero. Y en este caso es como normalmente lo suelo plantear yo. En siguientes semanas iré contando cómo lo voy llevando, si voy bajando más las calorías, si voy cambiando algo del entrenamiento, si voy añadiendo algún suplemento, cómo lo añado también, que es interesante. Y si quieres saber un poco más, ya sabes que en la newsletter de Lifters, pues los días 1 y 15 de cada mes comparto ahí más contenido, que seguramente te sea de ayuda para aplicarlo a tu entrenamiento, a tu día a día, en definitiva. Que te puedes apuntar, lo puedes hacer en lifters.es y si quieres contactar conmigo lo puedes hacer a través de mi web ivllamazares.com. Nada más por hoy, nos escuchamos de nuevo por aquí en unos días. Chao.